Juan 15, del 12 al 17. Del 14, perdón, al 17. Juan 15, 14 al 17. Retomamos nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. La semana pasada fue el último servicio en el año. Tomamos la Santa Cena con los miembros. Se hizo una presentación de nuevos miembros. Gracias a Dios por sus vidas. Entonces ya el día de hoy retomamos nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. Por cierto, en el aniversario, cuando sea nuestro aniversario, para dar oportunidad a que nuevos miembros se añadan, vamos a tomar Santa Cena, se lo vamos adelantando, va a estar también ahí en los anuncios. El domingo 3 de febrero tenemos aniversario y tomamos la cena. Ese día vamos a predicar normal, vamos a estar todo normal, nada más. Ya de hecho ni se va a predicar acerca de la cena, le dije la última vez, fue la última vez durante mucho tiempo que predicamos acerca de. Ya por ahí nos vamos a estar acercando a algunos de ustedes, algunos miembros activos, pasivos, para poder ver cómo está su situación y nos podamos todos juntos regocijar con el Señor. Acuérdese, la Santa Cena es un aspecto de comunidad. La Santa Cena no es entre tú y Dios, es entre la iglesia y el Señor. Juan 15, del 14 al 17, dice la Escritura: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, mi Padre se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Cierre sus ojos, disponga su vida y su corazón. Reconozcamos humildemente que estamos en las manos del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios en toda la extensión de la palabra, y que es aquel que lleva el mensaje de los oídos al corazón. Nada podríamos hacer sin usted, maravilloso Señor, si usted no trae esta palabra primeramente a mi vida, a mi corazón, pero también a la vida y el corazón de mis hermanos. Señor, le ruego que baje a nuestro ser más íntimo y demos fruto apacible de justicia, que verdaderamente reflejemos a Jesucristo, que sean enseñanzas que nos confronten, que nos exhorten, que nos consuelen, siempre con el propósito de ser como Cristo. Nunca lo dejaremos de orar en este lugar, Señor, pues es el propósito por el cual nos reunimos: adorar a Cristo, ser como Cristo, conocer a Cristo. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Estamos hablando del Evangelio de Juan. Retomamos, como le decía hace un momento. Quiero meterlo nuevamente en el contexto para que entienda lo que vamos a ver. Estamos ya en el capítulo 15. Juan empieza a narrar las últimas horas. De hecho, desde el capítulo 13, las últimas horas antes de la pasión y muerte del Señor Jesús. Jesús mismo, junto a los 11 discípulos restantes, recuerde, Judas ya había salido para poner en marcha la traición, estaban caminando del aposento alto, donde tomaron la última cena, al torrente de Cedrón, donde se encuentra el huerto de Getsemaní. Ahí en el huerto de Getsemaní fue donde Jesús, como lo vamos a ver más adelante, fue arrestado por la traición del hijo de perdición, Judas Iscariote. En el trayecto entre el aposento alto al huerto de Getsemaní, el Señor se dio a la tarea de dar varias y muy importantes instrucciones finales a los discípulos. Quiero que recuerde que seguían fuertemente conmovidos. Acababan de recibir duras noticias. La traición de Judas, uno que ustedes, el que yo voy a dar el pan mojado, ese en salsa de frutas, ese es el que me va a traicionar. Acababan de escuchar que el más fuerte, el más rudo y mal encarado de ellos, Pedro, iba a negar al Señor Jesucristo. Acababan de escuchar, y lo que más les conmovía, que Jesús les dijo: no me verán más, ya me voy, pero no los dejaré solos, ahí está el Espíritu Santo. Sin embargo, las palabras de Jesús, estas tres noticias, tenían en shock y al borde del colapso de fe a los 11 restantes.
En el capítulo 15, el Señor toma la alegoría de la vid para dar la lección a sus discípulos. Más toma relevancia esta alegoría si tomamos en cuenta que la vid o el árbol de uvas era un árbol con un fuerte simbolismo nacional. Quiero que recuerde, y le dije, de hecho desde la época de los macabeos, es decir 180, 200 años antes a esa fecha, la moneda nacional tenía un árbol inscrito en él. ¿Cuál era? La vid. ¿Sí se acuerda que le dije? No, pastor, yo no estaba, a mí me dan puras de a 10 y de a 5, no. Se lo dije desde aquí. Tenía la moneda nacional un árbol, una vid grabada. Por eso es que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ni las parábolas que han escuchado antes, ni las monedas, ni el árbol mismo, todo apunta hacia mí, les estaba diciendo Jesús. Y todavía más. Horas antes, minutos antes, el Señor había instituido la Santa Cena. ¿Cuáles son los elementos centrales de la Santa Cena? El pan y ¿qué más? Y el fruto de la vid, que es el vino. En la parábola de la vid verdadera, la cual es el séptimo y último yo soy del Evangelio de Juan, Jesús da una enseñanza doble. Habla acerca de permanecer y dar mucho fruto, y de los que no permanecen son cortados y arrojados al fuego. El Señor en todo momento tiene en mente una relación personal con Él, que es permanecer, y al mismo tiempo tiene en mente una relación interpersonal de sus discípulos. Ya lo vimos hace un par de semanas. La vida cristiana es una vida en comunidad. La vida en comunidad es fundamental, es indispensable para verdaderamente ser cristiano. Sin una vida de amistad como familia, sin una vida en comunidad como cristianos, no podemos decir que en realidad somos cristianos. Si estamos huyendo de la vida en comunidad, si nos creemos cristianos aislados, si creemos que basta con solamente venir, pisar la iglesia, salir y no convivir con mis hermanos y hermanas, porque son bien quién sabe cómo, porque tienen su carácter, porque yo tengo mi carácter, estamos ignorando uno de los aspectos fundamentales de la vida cristiana. La vida cristiana Dios no la diseñó para vivirse en solitario, la diseñó para vivirse en comunidad. Diga amén. A ver, algunos todavía no estamos convencidos. Es que por eso nos va a obligar a estar aquí los domingos y comer todos juntos el domingo. No los voy a obligar. Yo quiero creer que el Espíritu Santo va a poner el querer como el hacer y va a decir, sí Señor, me quedo, convivo con mis hermanos y empiezo a tener una vida en comunidad. Si nosotros no vivimos una vida en comunidad, en el mejor de los casos somos simpatizantes del cristianismo y de sus enseñanzas, pero nada más. En el versículo 14 el Señor reafirma lo que viene diciendo hace tiempo. Ahora sí vamos a entrar en materia. Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús es claro y dice, cuando ustedes cumplen constantemente mi voluntad, tienen la garantía de ser mis amigos. Está dándoles a entender, mientras ustedes permanezcan en mí y en mi amor, vamos a tener una relación íntima de amistad. Esta afirmación, Jesús les dice, permanezcan en mí, serán mis amigos, van a ser considerados mis amigos, solamente cumplan lo que les digo. Toma mayor impacto si lo vemos a la luz de que estos 11 discípulos habían manifestado deficiencias de carácter durante 3 años y medio. 3 años y medio, y el Señor Jesús una y otra vez les decía, hombres de poca fe, traigan acá, yo oro por ellos. Hombres de poca fe, no han entendido de lo que les hablo de la levadura. ¿Hasta cuánto tiempo he de estar con ustedes? Aléjate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Una y otra vez durante 3 años y medio, el Señor Jesús había tenido que enfrentar y soportar las deficiencias de carácter de los discípulos, y aún así les dice, son mis amigos. Es más, esa misma noche, si recuerda, lo entendimos, los discípulos ya traían una disputa sobre quién sería el mayor. Yo me siento al lado de Jesús en la cabecera, ¿por qué tú? Me tengo que sentar yo. Para sentarse a la cabecera todos, para lavar los pies, ¿quién? Ninguno. Por eso es que cuando Jesús les dice, ustedes son mis amigos, eso fue un acto sublime de amor, sublime. Fue una declaración de amor condescendiente y extraordinaria. Que les dijera, son mis amigos. Es maravilloso de su parte
Y ahí es donde nos damos cuenta que el Señor Jesucristo es fiel. Aunque nosotros seamos infieles y egoístas, Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo fiel. No podemos seguir adelante sin hacer el énfasis debido a la cláusula que da el Señor. El Señor deja una cláusula establecida para considerarte su amigo, para considerarte del grupo bendecido y selecto. Y esa cláusula es: si hacen lo que yo les mando. Mucha atención, porque este versículo se ha prestado hasta para el universalismo, este pasaje. Ya no son esclavos, son amigos. Ya ves, todos vamos a ir al cielo porque todos somos amigos de Dios. No es cierto. El Señor deja una cláusula bien establecida: si hacen lo que yo les mando. Esta expresión, si hacen lo que yo les mando, coloca toda la responsabilidad en el ser humano. Nosotros hemos entendido, la Biblia es clara, nos habla de la soberanía y la providencia de Dios en todos y cada uno de los aspectos y de los actos libres que suceden en el universo. Pero también es clara y nos habla que al mismo tiempo hay responsabilidad en el ser humano. Y este es uno de esos casos donde la Biblia, donde Jesús mismo deposita la responsabilidad en el ser humano. Más que avalar, porque hay gente que dice, ya ves, la Biblia habla de libre albedrío, aquí les está enseñando el libre albedrío. Más que avalar el libre albedrío, este pasaje deja en claro que Dios sí finca responsabilidades a los seres humanos por sus decisiones. Tú no te puedes excusar y tú no te puedes escudar y decir un día, es que Dios tenía todo predestinado que yo pecara así, porque Dios te está diciendo en este pasaje por medio de Jesucristo mismo, ahí está la responsabilidad en cada uno de los que estamos escuchando. Al igual, como te decía, esta cláusula, si hacen lo que yo les mando, también deja fuera el universalismo. El universalismo es la doctrina que cree que todos de una u otra manera vamos a ser salvos al final de los tiempos. No importa que jamás hayas nacido de nuevo, no importa que nunca des evidencia de tu fe en Cristo, no importa que nunca te arrepientas. Al final, dice el universalismo, todos somos hijos, o en este caso dicen ellos, todos somos amigos de Cristo, entonces tú te vas a salvar. ¿Eso es bíblico? No, para nada. La doctrina universalista es tan peligrosa y herética que hasta muchos grupos pentecostales la han cortado. Imagínense cómo estará de torcida. Si nosotros no consideramos la doctrina pentecostal muy ortodoxa y ellos mismos no consideran ortodoxa la doctrina universalista, ¿cómo estará de torcida la doctrina universalista? En la gran mayoría de los grupos pentecostales a lo largo de su historia han desechado el universalismo. No nos dejemos engañar. Tenemos una serie titulada Soteriología. Ahí hablamos a fondo del universalismo, hablamos de esta peligrosa y sutil herejía que ha llevado a millones al infierno, y es el principio. Cuando tú empiezas a negar el infierno, ¿se acuerda que le dije hace tiempo cuando vimos acerca de no permanecer los que son cortados y echados al infierno? Hay un pastor muy influyente, Edgar Pacheco, que dice que el infierno no es real. ¿Sabes cuál es el siguiente paso de negar el infierno? El universalismo. No hay infierno, al cabo todos vamos a ir con Dios. Entonces, ¿para qué me congrego? ¿Para qué nací de nuevo? ¿Para qué me arrepiento? ¿Para qué vivo en obediencia al Señor si de todos modos vamos a ir al cielo? La cláusula de obediencia que el Señor da, serán mis amigos si hacen lo que yo les mando, todavía toma mayor relieve en el siguiente versículo, versículo 15. Ya no los llamaré esclavos. ¿Por qué? Un paréntesis rápido. ¿Por qué esclavos? Ahí tuvimos una serie como de 20 enseñanzas, 18 llamadas esclavos, y entendimos que la gran mayoría de las veces que los escritores del Nuevo Testamento utilizaban la palabra duolos, se referían a un esclavo, pero por el contexto en el cual se escribieron o se tradujeron, mejor dicho, las escrituras, a los escritores les pareció muy ofensivo poner la palabra esclavo y lo hicieron un poquito más suavecito y dijeron siervo, pero realmente duolos se refiere a un esclavo. Si quiere poner ahí en su Biblia, rayar la palabra siervo y poner esclavo, no pasa nada. Ya cuando entremos a bibliología, no se va a ir usted al infierno por rayar su Biblia. Porque los biblicistas sí piensan y dicen, ¿cómo voy a rayar mi Biblia si Dios me castiga? No, ya después lo vamos a ver bien. Ya no los llamaré esclavos, porque el esclavo
no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Algo que hemos predicado y que la Biblia nos enseña claramente es que por naturaleza todos somos esclavos de alguien, ya sea del pecado o esclavos de Cristo. Solamente hay dos amos, solamente hay dos dueños. La idea de que una persona puede andar por ahí libre sin ser esclava o de Cristo o del pecado es una aberración bíblica. La falsa enseñanza filosófica del libre albedrío que te comentaba a un lado, que se ha difundido en el medio cristiano y que ha crecido rápidamente cae cuando la confrontas con la Escritura. En realidad no existe tal concepto de libre albedrío. Los seres humanos no tenemos la capacidad de elegir espiritualmente lo bueno. Solamente podemos elegir lo que nuestra naturaleza de pecado nos permite elegir. Quiero que levante su mirada y me vea. Muchos ya lo sabemos, pero no quiero que se vaya de aquí confundido. ¿No hay libre albedrío? No hay libre albedrío. Significa que mis decisiones... A ver, estamos hablando específicamente del libre albedrío libertario o el libre albedrío para ser salvo. Más específicamente, no significa que tú no elegiste qué ropa ponerte hoy en la mañana, que tú no elegiste qué tipo de música escuchar en el coche o cosas así, qué comida comiste el día de hoy. Sí, todo está predestinado, eso lo sabemos, pero está la otra vía, la responsabilidad humana. Específicamente el libre albedrío, estamos hablando de que no te alcanza para ser salvo. El libre albedrío nos dice que Dios no puede o no quiere obligarnos a hacer nada que tú no quieras, como creer en Él, por ejemplo. Que Dios es un caballero que va a respetar siempre tus decisiones. Que si tú decides con tu libre albedrío decir no, gracias Dios, no quiero ser salvo, entonces Dios no puede hacer nada. Que Dios tiene las manos atadas por nuestro libre albedrío. Lo cierto es que la Biblia no nos habla jamás de este atributo llamado caballerosidad de Dios ni de libre albedrío. La Biblia claramente nos habla de la supremacía de Dios y cómo Dios ejerce su supremacía en algo llamado soberanía. Quiero que me acompañe a una cita, Hechos 9 del 1 al 6. En su casa lee Daniel 4, 35. Cuando el rey Nabucodonosor recupera la cordura, él dice: ahora me doy cuenta que el que manda en el mundo es Dios y los habitantes somos como nada, los habitantes de la tierra. ¿Quién le dirá a Dios qué hacer? En Jonás, puedes leer todo el libro de Jonás, son 4 capítulos. Jonás, te das cuenta que utiliza su libre albedrío para irse fuera de la voluntad de Dios, y Dios respeta caballerosamente su libre albedrío y le dice: pero no se va a hacer lo que tú dices, Jonás, aquí se hace lo que yo digo, y ve frustrados sus planes. Otro ejemplo lo encontramos con el apóstol Pablo, Rab Shaul o Saulo de Tarso, Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, que es el apóstol Pablo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, hablando del cristianismo, los llevara presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. 3 ejemplos, solamente quise que leyéramos el último para no perder más tiempo. 3 ejemplos al menos de muchos que hay en la Escritura donde el libre albedrío como tal no existe. Pablo tenía unos planes. ¿Qué planes fueron los que se realizaron? Los planes de Dios. No hay tal cosa como libre albedrío. De ser posible que los hombres pudiéramos hacer lo bueno por nosotros mismos, por demás estuvo que Cristo muriera en la cruz. No estaríamos tan perdidos, Dios se habría equivocado y eso nunca sucede. Lo que sí nos dice la Biblia es que tenemos voluntad, no tanto libertad.
Tenemos voluntad en el sentido, no libertad en el sentido moral y espiritual. Somos responsables moralmente del ejercicio de nuestra voluntad. Dios es soberano, los seres humanos somos responsables. Por eso es que no creemos en el libre albedrío, sino más bien, y aquí es donde va a empezar a tomar forma nuestra enseñanza. Por eso quise tomarlo, titulé esta enseñanza Esclavos de Cristo, pues el Señor dice: ya no los llamaré esclavos, sino amigos. Nosotros creemos, como diría Martín Lutero, en el servo arbitro o en el esclavo albedrío. Pues una vez que la gracia de Dios nos lleva a ser sus hijos al nacer de nuevo, todos aquellos que somos hijos de Dios pasamos de ser solamente su creación a ser completamente posesión de Dios. Somos comprados a precio de sangre. Al igual que Israel en el Antiguo Testamento fue liberado de la esclavitud de Egipto para tener un nuevo dueño, así nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado, pero no para andar libres haciendo lo que queramos. Fuimos libres de la esclavitud del pecado para tener un nuevo dueño. Nuestro nuevo dueño es Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos esclavos de Jesucristo. El Señor Jesucristo no te liberó para que vivas como tú quieras. El Señor Jesucristo te liberó para que ahora seas su esclavo y su amigo. Esta es una verdad fácil de decir. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? Amén, diga amén. Bueno, ni tan fácil de decir, ya vi. A ver, otra vez. Creo que ya nos está dando calorcito. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? Es fácil de decir esta verdad, pero en la práctica ya tiene una gran dificultad por la falta de renovación de la mente, sumado a las enseñanzas humanistas y moralistas que abundan en la actualidad. Creemos que Cristo vino a ser un accesorio más en nuestra vida ajetreada, que solamente pensamos en Él cuando tenemos problemas o tribulaciones. Tratamos al Señor Jesucristo como si fuera el conserje del condominio. ¿Ha visto esos condominios grandes que hasta arriba vive el conserje y únicamente van y le hablan cuando lo necesitan? Oiga, don Juanito, se descompuso la luz. Oiga, don Juanito, no hay agua en mi departamento. Oiga, don Juanito, no han barrido la calle. Solamente cuando lo necesitan van y le hablan al conserje. Lamentablemente en el mundo cristiano lo hacemos igual con el Señor Jesucristo. Decimos que somos sus esclavos, que somos sometidos a la voluntad de Él, pero lo tratamos como si Él fuera nuestro servidor y no al revés. El cristianismo verdadero no es añadir a Cristo a tu vida. Más bien, el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, es dedicarte por completo a Cristo. Es someter enteramente tu voluntad a la voluntad de Él. El verdadero cristianismo es procurar agradar a Cristo por encima de todo, aún por encima de mis deseos. A mí no me gusta tener convivencia con los hermanos, pero soy esclavo de Cristo. Estoy poniendo un ejemplo, no me vea así. No. Si a alguien no le gusta tener convivencia con sus hermanos, que ese es el punto que estamos tratando y el cual vamos a estar insistiendo una y otra vez. Si usted es esclavo de Cristo, usted va a hacer a un lado ese pensamiento y va a decir: ¿a qué horas nos vemos para convivir con mis hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aleluya. Para eso estamos aquí, para predicar la palabra, que pegue una y otra vez. Ser esclavo de Cristo demanda la muerte de tu propio ego. Ser esclavo de Cristo demanda seguir al dueño de tu vida sin importar el costo. En otras palabras, no puedes decir que eres cristiano si no eres esclavo de Cristo. En la cultura grecorromana, que es en medio de la cual se escribió el Nuevo Testamento, la calidad de vida de un esclavo dependía del carácter del dueño. Había dueños crueles y sanguinarios que trataban como objetos a sus esclavos, no les importaba su vida, los maltrataban sin piedad ni razón. Pero había también amos bondadosos que trataban con amor a sus esclavos, les daban privilegios. Algunos amos hasta consideraban amigos a sus esclavos, y ese es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro dueño, pero nos ofrece su amistad. Nunca pierdas de vista esto, porque la amistad de Cristo todos la quieren, pero su señorío, que sea su esclavo, ahí sí ya no tanto. Somos amigos de Dios, de Cristo, amén, pero no ha dejado de ser tu dueño, sigue siendo su esclavo. A los discípulos les dice Jesús: ya no los llamaré esclavos.
Ellos se entendían perfectamente por la cultura que les rodeaba. Ellos sabían que había amos crueles y tiránicos, pero que había amos bondadosos. Jesús les dice: yo soy ese tipo de amo bondadoso. Ya no los voy a llamar esclavos, también los voy a llamar amigos. Cuando un superior le dice a su esclavo que haga las cosas, no necesita darle explicaciones ni detalles de por qué les está dando la orden. El esclavo tiene que obedecer, punto, y se acabó. Pero en el caso del Señor Jesucristo es diferente. Él los trata como sus confidentes, como sus amigos. Recuerda, el Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos cosas como que el Padre lo había enviado. Ya les había dicho por qué iba a dar su vida. Ya les había dicho que tenía que irse de la tierra. Ya les había dicho que iba a regresar. Ya les había dicho cuál era la manera de ser salvos, el nacer de nuevo. El Señor Jesús vino y cerró la brecha, y como el mejor y más bondadoso dueño que podríamos tener, nos dice que la medida de nuestra relación de intimidad con Él, vas a dejar de verlo como tu dueño y vas a comenzar a verlo como tu amigo. Hay muchas personas que necesitan poner en orden la manera en que ven a Jesucristo. Muchos lo ven solamente como su dueño, como un capataz que está esperando para golpearlos. Otros solamente lo ven como su amigo que les va a perdonar todo. Necesitas tener el equilibrio bíblico. Él es nuestro amigo, pero no ha dejado de ser nuestro dueño. La tarea, el Señor cerró la brecha, perdón. ¿A qué me refiero con esto? Que Él les habla acerca de las tareas de los esclavos. La tarea de los esclavos son arduas, son pesadas. El yugo, dice Mateo 11, 25 al 30, no vayas, que dice: mi yugo es fácil y ligero. Sobre todo en comparación, ¿y de qué te estoy hablando? Y por eso te decía de la iglesia y de Israel. El Señor Jesucristo está poniendo de relieve, la Biblia misma pone de relieve la comparación entre la esclavitud del pueblo de Israel al Señor y Dios, y nuestra amistad con el Señor Jesucristo. Los judíos tenían normas y tradiciones, pesadas leyes que caían sobre sus hombros, imposibles de llevar. Pedro mismo lo dijo. Vaya a Hechos 15:10, ya que estamos aquí en Hechos. Ya lo tenemos. Dice la Escritura. Están en el concilio de Jerusalén. El apóstol Pablo se encuentra con varios judaizantes que quieren hacer que todos los gentiles, todos aquellos que están yendo a la iglesia, se circunciden, se pongan kipá, utilicen talib, y todas las leyes ceremoniales y todas las leyes morales las cumplan al pie de la letra, los 613 mitzvot o mandamientos de la Torá. Entonces llevan este conflicto con los apóstoles en Jerusalén, y en el versículo 10 el apóstol Pedro levanta la voz y les dice: ahora pues, Hechos 15:10, sí. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Pedro les dice claramente: no pongamos cargas a los gentiles, cargas que nosotros y nuestros padres no hemos podido llevar. El pueblo de Israel es el prototipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Ellos siempre fueron esclavos, el Señor y Dios siempre fue su dueño. Ellos siempre tuvieron cargas pesadas legales que nunca pudieron cumplir. No eran capaces de cumplirlas. El pecado que abundaba en ellos nunca los dejó cumplir con las cargas que el Señor les impuso. Pero el plan de Dios nunca fue que cumplieran con esas cargas. El plan de Dios fue demostrar que solamente en Cristo es posible agradar a Dios. Por eso es que la iglesia, una vez que se vuelve latente en el Nuevo Testamento, es superior a Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros no solamente somos esclavos de Cristo,
nosotros somos sus amigos. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos, por ejemplo, con la teología del pacto presbiteriana, que en la teología del pacto presbiteriana dicen la iglesia, Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia son lo mismo exactamente. Nosotros en la teología del pacto bautista creemos que la iglesia es superior. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Estamos en un mejor pacto. ¿Por qué creemos que somos superior? ¿Por nosotros mismos? ¿Por quién? Por Cristo Jesús, que vino, cumplió todo y ahora sí dice, ¿ven lo que estaba allí patente? Sí, aquí se va a hacer latente, pero sobre un mejor pacto. Dígale gracias, Dios, porque si no usted y yo tendríamos que cumplir la ley. Por eso es que decimos gracias, Dios. Israel como nación fue su esclavo. La iglesia como discípulos somos amigos. En estas palabras el Señor Jesús deja implícito el pensamiento de que no está satisfecho con obediencia puramente superficial. Ese siempre fue el problema de los fariseos. El problema, aquí estamos, no se preocupe, el problema de los fariseos no era que querían que la palabra de Dios fuera predicada. El problema de los fariseos es que obedecían por imposición y mandato y nunca por amor. Los verdaderos amigos del Señor, aquellos que permanecemos y tenemos intimidad, somos motivados por la amistad y hacemos lo que Él nos pide, obedecemos como una expresión de amor. Yo no sé usted, pero yo obedezco al Señor porque le amo, no porque Dios me lo imponga como una carga pesada. El Señor continúa, versículo 16, Juan 15, 16. Si vamos bien, no se preocupe. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se los dé. Aunque los discípulos son amigos de Cristo, esto no quiere decir que están al mismo nivel o que estamos al mismo nivel con Él. En la tierra generalmente los amigos se escogen entre sí. La amistad se empieza a dar por el trato, uno y otro elegimos ser amigos y así es como se genera la amistad entre los seres humanos. Pero la amistad de la que Jesús habla es una amistad diferente, es una amistad que tiene un origen unilateral. Vaya, Jesús nos escogió para ser sus amigos, tú no lo escogiste como amigo, Él te escogió para ser su amigo. No se produjo un acercamiento gradual de ambos lados como ocurre en el mundo, sino que solamente Jesús se acercó a nosotros. Las palabras no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, ponen de relieve el carácter libre, independiente y espontáneo del amor de Cristo. El fundamento del amor por nosotros nunca está en nosotros. Vaya, Cristo nos amó no por nosotros mismos. El fundamento del amor de Cristo siempre está en Él. Incluso aparte de su amor por nosotros, Dios sigue siendo amor. Si Dios no nos hubiera amado, ¿Dios sigue siendo amor? Sí, Dios sigue siendo amor. No necesitaba amarnos para mostrar su amor. Él es amor por definición y esencia. Y eso es lo que hace más maravilloso y sublime que Dios te ame y me ame a mí. Que no necesitaba amarnos para demostrar y ser amor y aún así decidió amarnos. Dios es amor en su esencia. El carácter incondicional y soberano de ese amor lo encontramos en numerosos pasajes. Acompáñeme a darle unas vueltas a la Biblia. Deuteronomio 7:7. Aquí vamos a ver quiénes estuvieron de vacaciones hasta de su devocional. Cuando empiece a decir Deuteronomio y estén pasando. Ese no hay tanta falla porque es el quinto libro de la Biblia. La Biblia es clara en abundancia, hablando acerca de que el amor y la amistad, la elección de Dios, siempre surge en Él de manera incondicional, de manera soberana. Nunca hemos hecho los seres humanos algo para agradar y hacer que Dios nos ame. Deuteronomio 7:7 y 8. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor les amó
y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado el Señor con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué les dice Moisés al pueblo de Israel? Oigan, no se crezcan. Dios no los eligió porque ustedes son mejores que otros pueblos, antes eran más insignificantes. Isaías 48:11. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea pisoteado mi nombre, perdón, y mi honra no la daré a otro. Nuevamente el Señor hablando ahora por boca de Isaías y dice, oigan, los elegí, los voy a amar por mí, no por ustedes, sino por mí mismo, para que no sea mancillado, para que no sea pisotado y vituperado mi nombre. Daniel 9:19. Daniel 9:19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El profeta Daniel está intercediendo por el pueblo y no dice, porque nosotros somos buenos, dice, porque tu amor a ti mismo. Oseas 14:4. Oseas 14:4. Ahí luego adelantito de Daniel. Dejamos para nuestra casa Romanos, Efesios y Juan. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Fue Cristo quien había elegido a estos hombres para así de entre del mundo de tinieblas, a fin de que fueran sus seguidores, y como seguidores dieran fruto. Y esto, el dar fruto no solamente por un tiempo o a ratos, sino permanentemente. Para este fin los ha elegido el Señor. Es decir, el Señor nos ha apartado del mundo y les ha prometido y nos ha prometido darnos las habilidades requeridas para vivir como Él le agrada. Como se ha indicado antes, el dar fruto se refiere a los efectos de la gracia en tu carácter mencionados en Gálatas 5:22 y 23. Ya no vamos a hablar de ello. La elección de la que habla este pasaje no es una elección para un oficio como el apostolado. Hay quienes dicen que este pasaje se los dijo porque los iba a escoger para ser apóstoles. No es así. Este pasaje nos habla, Juan 15:16, de la elección de todo cristiano. Todos los creyentes en el mundo fuimos elegidos para dar fruto. Este acto de elección ocurre en la eternidad y se manifiesta en el tiempo. La elección es para permanecer y dar mucho fruto y que ese fruto permanezca. No solamente estamos llamados a dar fruto ocasionalmente, no solamente estamos llamados a dar un poco de fruto. La Biblia dice, Jesús dijo, mucho fruto, constantemente dar fruto. Aunque para que eso suceda, continuamente tenemos que ser podados por Dios en nuestra vida. La evidencia de que has sido elegido es que tú das fruto constante y permanentemente. La evidencia de ser elegido no es cuánto conocimiento teológico tienes acumulado, no es cuántos dones o cuántos ministerios tienes, no es cuánto tiempo tienes asistiendo a la iglesia. Esos son aspectos secundarios en tu vida cristiana. Esos se van a dar por consecuencia. La verdadera evidencia de que has sido elegido es el carácter de Cristo en ti, la obediencia a su palabra y la sujeción a su iglesia. El Señor liga este pasaje con las oraciones contestadas. Ya lo hemos aclarado antes. Las oraciones que un hijo de Dios hace son conforme al corazón de Cristo, a su voluntad y su propósito. En este caso específico, regrese a Juan 15:16. ¿Quieres saber si eres elegido? Te lo acabo de decir. Das evidencia, das mucho fruto, permaneces y tu fruto es permanente.
No solamente un rato, no solamente de vez en cuando, no solamente cuando tú quieres, no solamente delante de unas personas sí y otros no. Hay gente que en la iglesia da fruto o pareciera dar fruto y en su casa no. Hay gente que es al revés, en su casa no, sí y aquí no. Pero el Señor liga Juan 15:16 para que todo, la última parte del versículo, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los dé. El Señor liga la elección con las oraciones contestadas. Nosotros hemos entendido que una oración contestada siempre es una oración que va conforme al corazón, propósito y voluntad de Dios. En este caso específico, el Señor está ligando y nos está diciendo que las oraciones son aquellas oraciones que piden dar mucho fruto. Todo mundo ora para ser bendecidos, pocos oran para ser como Cristo y menos aún oramos para ser quebrantados por Dios, para realmente hacernos a la imagen de nuestro Señor. Cuando somos elegidos, una característica de que va a dar evidencia es nuestro anhelo por ser como Cristo. Una característica de tus oraciones, yo no estoy ahí cuando tú oras, pero si tú eres un elegido y no anhelas ser como Cristo, si tú no oras, Señor, enséñame a amar como Cristo, enséñame a obedecer como Cristo, Señor, forma en mí el carácter de Cristo, Señor, enséñame a vivir como Cristo, enséñame a servir como Cristo, enséñame a morir si es necesario como Cristo. Si no está presente ese tipo de oración en tu tiempo de intimidad con Dios, ¿qué hizo Cristo en tu corazón entonces? Si tú no anhelas ser como Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a terminar ya. Si alguien tiene el deseo, si alguien tiene la intención, perdón, y dice ser elegido, pero no tiene el deseo, no oras para ser como Cristo, realmente dudo mucho de tu profesión de fe. Muchas veces he orado en este lugar, Señor, haznos más como Cristo, quita lo que nos estorba para ser como Cristo. Si es un dispositivo móvil, si es una persona, si es una relación, si es un trabajo, lo que sea que me esté estorbando para ser como Cristo. ¿Cuándo vas a empezar a orar de esa manera? Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, un elegido, una característica es que vas a orar para ser como Cristo. El Señor termina diciéndole, cierra ahí tus ojos, en el versículo 17, esto les mando, que se amen unos a otros. El Señor nos empieza a hablar de amor, elección, que van ligadas. La base de la elección no es el amor. No porque ames mucho a tus hermanos Dios te va a elegir. El amor es la consecuencia de tu elección. Si en verdad fuiste elegido por Dios en la eternidad, si en verdad has sido llamado a los pies de Cristo aquí en el tiempo, eres una persona capacitada para amar como Él amó. No solamente lo amamos a Él porque nos amó primero, también amamos a otros porque Él nos amó primero. Deja ya de vivir un cristianismo egoísta, egocéntrico, basado en tus necesidades, en tus sentimientos y emociones, y empieza a poner bien en tu corazón la vida en comunidad. Empieza a pesarlo y a dejar que permee en tu corazón la vida en comunidad. El Señor tiene en todo tiempo en mente la vida en comunidad cuando da estas palabras. De aquí hasta el capítulo 17, todo el tiempo habla de comunidad. Comenzó con la parábola de la vid, te lo dije. La vid no está sola y aislada, los pámpanos están conectados unos con otros. Él te dice, yo los elegí para que lleven fruto. Ámense unos a otros. Ese es el fruto. Si eres elegido, vas a dar un fruto llamado amor en comunidad. Lamentablemente no estamos algunos acostumbrados. Nuestro carácter, situaciones que hemos pasado, están truncando la vida en comunidad. Y se lo dije hace un momento y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que veamos ese aspecto pulido en nuestra congregación. Nos falta mucho, estamos muy por debajo de lo que debería de ser una vida en comunidad genuina. No podemos pretender ser cristianos en solitario. No podemos pretender que ya somos maduros solamente porque tenemos conocimiento teológico, porque servimos, porque tenemos dones, porque tenemos años en la iglesia. Si no realmente estás dando evidencia a un carácter como Cristo,
un carácter de amor personal y de amor en comunidad. Yo dudo de tu profesión de fe. No te estoy diciendo que sea una tarea sencilla, aquellos que su carácter no los deja. Pero déjame decirte, si tú has nacido de nuevo, estás capacitado para hacerlo, porque no eres tú, es Cristo que vive en ti el que va a hacer las cosas. La lógica que el Señor utiliza aquí es sencilla y es clara. Si somos elegidos, vamos a permanecer. Si permanecemos, vamos a dar fruto. Ese fruto se va a notar, porque vas a tener la capacidad de amar incondicionalmente a tus hermanos en la fe. Cuando vemos a alguien amando sin ningún interés a otra persona, cuando vemos a alguien reflejar a Cristo, aun y cuando sean personas difíciles de soportar y amar, en ese momento estás viendo a una persona que permanece en Cristo. Estás viendo a una persona que Cristo lo está haciendo a través de él. Cuando tú ves a alguien amando incondicionalmente, en ese momento estás frente a un esclavo verdadero de Cristo, que dejó a un lado el yo, que dejó a un lado sus intereses, que dejó a un lado su carácter, que dejó a un lado su egocentrismo y dijo: Señor, me dispongo a amar como tú amaste, a los que son difíciles de amar e incondicionalmente voy a amar. Cuando tú encuentres a alguien así, entonces sí estás viendo a un esclavo de Cristo. Muchos pensamos, y se lo dije hace un par de semanas, ¿qué haríamos si viniera la persecución? No me digas, yo no me doblaría y no negaría a Cristo y diría: mátenme, yo soy cristiano. No puedes venir y convivir con tus hermanos un momento. No me digas eso entonces. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a rogarle a nuestro Señor y Dios, al Espíritu Santo, que nos moldee a la imagen de Cristo, que nos haga el carácter de Cristo, que nos lleve a amar incondicionalmente como Cristo ama. Que si somos elegidos, Señor, y yo creo que lo somos, que aquí hay mucha gente que tú has elegido, empecemos verdaderamente a mostrar el fruto de la elección, Señor. Oraciones enfocadas a que tú nos transformes a tu imagen. Oraciones que pidan ser como Cristo, que anhelen ser como Cristo. Oraciones en las cuales digamos fervientemente: Señor, quebrántame para ser como Cristo. Moldea mi corazón y mi carácter para ser como Cristo. Que verdaderamente anhelemos en nuestro corazón ser como usted, mi Señor. Y que el siguiente paso que demos es entonces mostrar amor unos a otros. Ese es el sello de tu iglesia. Ese es el sello de tus discípulos. El amarnos unos a otros incondicionalmente. Y te rogamos, mi Dios, no ser la excepción. Si aquí habemos discípulos tuyos, que ese sea el sello distintivo de nosotros, mi Dios. Amarnos incondicionalmente como tú nos amas, Padre. Te lo rogamos, mi Dios. No queremos letra muerta, no queremos solamente conocimiento, acumularlo durante meses, semanas y años y no ponerlo por práctica. Señor, se viene en puerta una convivencia en febrero, que aquellos que no tenían ni pensado convivir, aquellos que tenían pensado faltar, aquellos que se les dificulta, que ponemos una actitud difícil, Señor, que sea cambiando esa actitud, que estén aquí con nosotros y que los que estamos, mi Dios, los recibamos incondicionalmente y los hagamos sentir en casa, papá, porque es de los dos lados, no solamente de uno.